que China podría salir a ver. Sí, que me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Ahí se trabó un poquito porque comenzó sí, la grabación. te estamos escuchando. Sí. Perfecto. Entonces, uno podría decir que si China saliera a vender masivamente estos bonos del Tesoro, destruiría la economía norteamericana, pero destruiría el 40% de sus propias reservas. Esto marca un nivel de interdependencia. Ni hablar de las 300 empresas de la lista Forbes, de empresas más grandes del mundo, que son norteamericanas, la inmensa mayoría están instaladas en China, produciendo para China, para Estados Unidos y para el mundo. Es decir, hay una interrelación por la cual no se puede reproducir las condiciones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto es otra de las cosas que entre periodistas, intelectuales y mentirosos hay una delgada línea que tratan de imponer esta idea de la nueva Guerra Fría. No, es muy malo llamar de la misma forma a fenómenos distintos. La Guerra Fría hace alusión a una guerra muy prolongada, que fue una tercera guerra mundial, de 1946 hasta 1991, con el que se disuelve la Unión Soviética, gana esa guerra los Estados Unidos, rigió mucho más la confrontación que la cooperación. Posiblemente uno podría decir que en el caso de la Unión Soviética y Estados Unidos había 80% de confrontación y 20% de cooperación. En este caso es exactamente lo contrario. Hay un enorme nivel de trabajo conjunto y de interrelación al 80% y un 20% de conflicto. Entonces, esto marca lo que yo llamo una negociación que va entre caliente y muy caliente. Es una negociación muy competitiva, porque tienen áreas de competencia, sin lugar a dudas, después lo podemos desarrollar más, pero estamos frente a la característica central del siglo XXI, que es una de estas, este equilibrio de poder estructural en la cúspide de la pirámide del poder y una situación compartida. Veremos si se proyecta todo el siglo, pero hay garantía de que por varias décadas, sin lugar a duda, esto tenga esta característica. Y una segunda característica del siglo XXI, y donde también está activamente China, porque creo que en esto hay que siempre leer en contextos, ¿no? O sea, yo creo que ustedes que son estudiantes de ciencias políticas tienen que entender que para lo único que les va a servir esta carrera es para que ustedes puedan decodificar lo que ocurre sin leer los diarios, sin caer en la mecánica periodística, en poder leer bajo el agua, entender al iceberg no desde la punta, sino desde todo el cuerpo del iceberg, sin caer en las simplificaciones que la mecánica, por supuesto, mediática, periodística, exige, que fragmenta la información y por lo tanto hace que uno no pueda verla en forma gestáltica, como dicen los alemanes. No lo ven en su conjunto, sino que son una sumatoria de anécdotas que uno va percibiendo y que si no tiene la amalgama para poderlas combinar, cotejar y ponerlas en conjunto, uno hace análisis muy fragmentarios o anecdóticos. Entonces, por eso tiendo a ubicar China siempre en su contexto. Entonces, el primer contexto es esta posición compartida en la cúspide de la pirámide del poder. Segundo elemento, que por primera vez en el siglo XXI hay una agenda global hasta ahora de 4 puntos, donde China es importante y Estados Unidos en los 4, sin lugar a dudas, pero por primera vez esto es un elemento muy importante porque también estamos nosotros en esa misma agenda. Y cada una de las naciones individualmente consideradas participa de esta prioridad de 4 puntos de la agenda. Entonces, esto unifica a China, Estados Unidos y nosotros mismos. Primer consideración, la lucha contra la pobreza. Entonces, esto es una prioridad universal, se ha manifestado en las 2 grandes reuniones de Naciones Unidas que trataron este tema, en el año 2000 y en el año 2015. Entre el 2000 y el 2015 se verifica, salvo la contribución negativa de Argentina y algunos otros lugares, que el objetivo
de eliminar la pobreza extrema, al menos al 2030, se había logrado el 2015 en un 50%. Es decir, que era viable mantener el objetivo del milenio de la pobreza extrema para el 2030. Entonces, la prioridad universal replica en todos los países, siendo la nuestra. La segunda, el segundo tema en esta agenda de puntos es cambio climático, un tema absolutamente central, que 40 años yo tengo memoria, como tengo 71, para ver si un adulto. Bueno, me parece que salió el Zoom un segundito. Así que esperemos un segundo. Ahí se está sumando de nuevo Diego. Se nos cayó la comunicación. ¿La restauramos? Ahí parece que sí. Perfecto. Bueno, estábamos en la segunda prioridad. Sí. De la agenda global, que es cambio climático. Obviamente ahí Estados Unidos y China, como los mayores emisores de gases de efecto invernadero, son tope en la preocupación y el trabajo. Ustedes deben haber visto noticias de las severas restricciones que China está imponiendo a la producción de energía eléctrica en base a carbón, que le genera restricciones industriales muy importantes, pero hay una severa preocupación. ¿Por qué es preocupación china? O sea, no es solamente un compromiso internacional, sino que en la agenda doméstica, así como no hay requerimiento cultural de libertad de prensa, independencia del Poder Judicial, elecciones libres, no son reivindicaciones chinas. El tema medioambiental es un tema que preocupa, está a tope de la agenda en China. O sea que China no tiene una motivación solo de sus compromisos internacionales, sino que tiene un dato, el Blue Sky, el objetivo del cielo azul, está muy claro, es muy claro en la población ya los problemas de salud pública que trae aparejados altos índices de contaminación. Entonces es un hecho sincero. Algunos dudan de la sinceridad china en muchos aspectos. En este aspecto, en otro después lo podemos discutir, pero en este aspecto hay un dato muy movilizador desde el punto de vista del contrato social entre el Partido Comunista y la gente. Esto explica que efectivamente la preocupación sea muy grande, y lo es obviamente en términos planetarios. Pobreza 1, cambio climático 2. Tercero, en la lucha contra el terrorismo. Sin lugar a duda, las Torres Gemelas, como inauguración del siglo, pusieron de manifiesto ya que la violencia armada tenía nuevas características en el siglo XXI, y que con 19 personas y $500.000 de presupuesto se podía atacar Nueva York, el Pentágono y eventualmente el otro avión que no llegó porque por resistencia de sus pasajeros no llegó a destino, se interrumpió su viaje a la altura de Pensilvania, hubiera caído en la Casa Blanca o en el Capitolio. Entonces esto modifica los términos tradicionales de la guerra entre naciones. Es decir, hoy el tema de la violencia terrorista, poca gente, pocos recursos, gran daño, genera un nuevo enemigo global
que coinciden las grandes potencias. Frente a esto hoy no hay estímulo. Estados Unidos no está estimulando a unos y Rusia a otros, como era una de las características en el siglo XX. Recordemos que Bin Laden fue colaborador de la CIA en el enfrentamiento Irán-Irak, financiado por los propios Estados Unidos, o que los talibanes colaboraba a Estados Unidos en la lucha contra los rusos. Es decir, esta mecánica que fue muy propia del siglo XX, es decir, de un conflicto puntual, transformarlo en un conflicto ligado a la cooperación de las potencias, y en general, ¿qué se hace? Cuando hay focos de conflicto, se tratan de poner en este cajoncito. Se llame en Afganistán, se llame Siria, se llame Venezuela, Nicaragua, Yemen. Es decir, los puntos de conflicto no es que no existen guerras o conflictos, pero las grandes potencias, en vez de estar incentivando esos conflictos, trata de arrinconarlos, de evitar su generalización, entendiendo que una conflagración nuclear no tiene, no va a tener dolor, ¿no? O sea, la desate, quien la desate finalmente es el fin del planeta. Entonces, ligado también al anterior punto, que era cambio climático, hay una conciencia de estos peligros que las superpotencias, en particular hoy China y Estados Unidos, están muy atentas. Caso claro es Afganistán. En Afganistán, tanto Estados Unidos como China tiene una pequeña frontera terrestre, pero le preocupa de sobremanera porque liga a los más extremistas de los talibanes, ISIS-K, etcétera, a un territorio que es muy importante, 15% aproximadamente del territorio chino, que es la provincia de mayoría musulmana de Xinjiang, con un pueblo que se llama el pueblo uigur, que lo deben haber visto en las noticias sobre 1 millón o más de detenidos en campos de reeducación, así lo llaman en China. Es un tema muy difícil. Ahí no tengan la menor duda que China podrá negociar con los talibanes el litio, podrá negociar no se meterá en el tratamiento discriminatorio hacia las mujeres, etcétera, pero en el tema terrorismo le va a cortar los dedos, sin lugar a duda, a cualquier forma de manejo de un refugio, de un lugar logístico al servicio del terrorismo internacional. Entonces, eso es en coincidencia. Estados Unidos va a estar en contra de las políticas discriminatorias y ultrarreligiosas, etcétera, y China no se va a meter, pero en términos del control del terrorismo van a tener muchísimo cuidado. Ahí vamos a ver lo mismo que pasa en Venezuela, que tiene 6 millones de exilados. Bueno, y lo mismo tiene Siria. Probablemente veamos varios millones de exilados de Afganistán en campos de refugiados que van a estar seguramente en Irán y en Pakistán, que son países importantes de la región, que tienen además diferencias religiosas. Entonces los chiitas irán para Irán, los sunitas irán para Pakistán, la Unión Europea y ONGs europeas van a financiar esos campos, van a poner plata en esos campos. Vamos a ver eso desarrollarse en los próximos. Cuidado de aislar el tema y de tener este acto de cooperación internacional en términos de evitar, sí, por eso les va a preocupar a todos, a la Unión Europea, a China, a Estados Unidos, de que no se focalicen, menos que salgan detrás de estos grupos de ayuda humanitaria o campamentos de refugiados, que no se traslade fuera de Afganistán en forma disimulada grupos o células que puedan después entrar o en Estados Unidos o en Europa. Tercer tema, entonces estábamos primero pobreza, segundo cambio climático, tercero terrorismo internacional, que tiene un capítulo interior muy importante, que es la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Recordemos, Afganistán, el mayor productor de opio, como Paraguay es el mayor productor de marihuana del mundo, para ligar un poco cómo las cosas interactúan. Y hoy además hay un peligro mucho mayor que las drogas de origen vegetal, que son las drogas sintéticas de laboratorio, etcétera, que hoy
se pueden reproducir en una pieza, se pueden hacer millones de pastillas. Entonces, hoy la circulación de drogas es un capítulo dentro de Naciones Unidas de la lucha contra el terrorismo, o sea, lo que se llama narcoterrorismo. La vinculación entre los dos como forma de financiamiento tienen una estrechísima relación. Por eso no lo pongo al margen, sino que es un capítulo, la lucha contra el narcotráfico dentro de la lucha contra el terrorismo internacional. El cuarto punto, finalmente, estoy haciendo por supuesto una síntesis, es los nuevos enemigos. Le hace la pandemia. Hace 2 años nunca hubiéramos soñado, salvo en alguna película, que un virus pudiera causar los estragos que causó humana y materialmente el COVID. Ahora, este COVID, que es una gran señal, un gran aviso, es benigno. ¿Por qué es benigno? Se mata con agua y jabón. Nada indica. Este es el coronavirus número 6 o 7, los habrá 8, 9, 10, otras mutaciones de virus que pueden ser mucho más virulentas, que pueden tardarse mucho más tiempo en descubrir una vacuna. Esto es un gran aviso de una necesidad de incluir, por eso lo pongo como cuarto punto, a una nueva Organización Mundial de la Salud, menos burocrática, la que hoy depende de Naciones Unidas, sin capacidad de operación, por ejemplo, para establecer cuarentenas tempranas. Hagamos de cuenta, mi pueblo de origen es Villaguay, en Entre Ríos, un murciélago, que también los hay en Villaguay, lo tengo acá en Retiro. Yo vivo en Retiro, no puedo dejar una ventana abierta de noche porque hay también murciélagos, no hay que ir a Wuhan para encontrar murciélagos. En Villaguay los hay, me acuerdo de chico. Entonces un murciélago muerde a un chancho, el chancho lo mata un frigorífico local, en la ruta 18 que va de Paraná a Villaguay, un camionero para al borde de la ruta, se come un choripán que tiene esta modificación, este virus modificado, y de ahí se larga, por supuesto, una pandemia universal, porque ese mismo camionero va camino a Brasil después, y bueno, y la familia se va en un viaje a Miami. En un mes se arma un lío brutal. Es decir, que la capacidad hoy, la necesidad de dotarnos de instrumentos de cooperación, no de aislamiento, que fue como enfrentamos el COVID, permita que en ese momento, si esto ocurre en Villaguay, bueno, por un mes, señor, no sale nadie de Villaguay. Les Sagrado es un lugar tan aburrido que no hay ningún, pero no va a cambiar el mundo porque un mes esté Villaguay aislado. Ahora, ¿esto qué va a permitir? Tomando la experiencia. Fue un mes lo que tardó China en individualizar, porque recuerden que nadie se muere de un virus. Se muere de una enfermedad producida por un virus, en este caso neumonía. Pero neumonías se pueden tomar en una noche de frío, salen ustedes en invierno, se toman unas cervezas de más, se quedan dando vueltas por ahí, se pegan un enfriamiento y terminan con una neumonía, no tiene nada que ver con el COVID. Y hay 1000 causas de neumonías. Entonces, individualizar a un nuevo virus lleva un tiempo. Esto significa que hay que tener protocolos. Me detengo un poco porque este es un tema es el cuarto tema que lo acabamos de incorporar a la agenda del siglo XXI, y mejor que lo incorporemos rápidamente. Yo recuerdo que la primer pandemia que yo conocí en mi generación, década de los 50, fue la polio, pero la polio se descubrió en los 20. Tardó más de 25 años en aparecer una vacuna. Yo me vacuné con la primera versión, que fue la Salk, en 1956, y después apareció, ya modificada y perfeccionada, la Sabin, en 1961, que también me vacuné, que eran unas gotitas que nos daban un terrón de azúcar. Y fue una pandemia muy grave en ese momento. Pero pensemos 25 años para descubrir la vacuna. Hoy en un año se avanzó en esta primera versión de las vacunas, que seguramente va a ser perfeccionada en el futuro, pero sin lugar a duda la reacción científica fue extraordinariamente rápida. Esto implica, pero por ahí no se agrega a estos 4 temas un tema global de estas características. Hasta ahora, en el siglo van 4. Y esto, sin lugar a dudas, las tiene a China involucrados en todas, para volver al tema original. Y socia central de Estados Unidos
en cómo manejar las cuatro: la lucha contra la pobreza, el cambio climático, la lucha contra el terrorismo y hoy ya prevención de nuevas pandemias. Entonces, sin lugar a duda, estamos hablando de una superpotencia que tiene este rol, porque si no, entramos en lo que yo digo, limpiemos la agenda anecdótica, alguna con consecuencias graves, lo que estamos viendo de Evergrande, la gran inmobiliaria que está rompiendo la burbuja. Yo les puedo decir, yo he vivido 4 años en China, hay una burbuja que yo creo que está estallando, una burbuja inmobiliaria con construcción en demasía, con un mercado de precios que se elevó notablemente. Entonces esto genera que hay menos compradores y más metros cuadrados. Esto termina estallando, es lo que le está pasando a Evergrande, y hoy ya está, como ayer estaba, creo que en el Financial Times, el anuncio de una segunda empresa que se llama Fortuna, que es mucho más chica que Evergrande, pero yo creo que hay cientos de Evergrande en distinta escala, y estamos frente a la ruptura de una burbuja inmobiliaria. Se va a resolver como se resolvió en Occidente el fin de la burbuja del 2008-2009. Por eso no lo pongo en el mismo nivel, porque de repente aparece en los diarios y nos podemos intoxicar con la burbuja inmobiliaria y expresiones de todo tipo de mentirosos para decir que cambia la historia. No, esto es un problema, puede significar la utilización de recursos por China para neutralizar estas pérdidas, y que por lo tanto China crezca menos. Como China es el gran motor del crecimiento global del comercio, esto nos va a afectar, no por vía inmobiliaria, pero nos va a afectar en términos del movimiento de mercaderías y de lo que significa China para todo el mundo, para Argentina y para todo el mundo. Es decir, que hoy lo que alguna vez se decía, que un estornudo en Washington causa un resfrío en Rosario, ahora es lo mismo. Si el problema de burbuja inmobiliaria interna en China se puede trasladar a un problema macroeconómico, comercial, muy importante en el mundo. Esto es la característica de esta permeabilidad de la agenda global hoy, donde la globalidad se discutía si era buena o mala en la última década del siglo XX. Hoy ya nadie pierde el tiempo en discutir si es bueno o si es mala. Ya es como discutir la heladera, ¿no? O sea, discutamos qué hacemos con el contenido de la heladera, si ponemos más queso, más yogur, o más fruta, o más verdura, pero la heladera no la vamos a discutir. Entonces estamos en esta era efectivamente global participante, porque en el siglo XIX ya había globalidad. El Foreign Office en el mismo año decidió la independencia de Uruguay y la creación de Bélgica. Es decir, pero eran 5 tipos, se sentaban alrededor de un globo y nadie sabía que existía el mundo global, y mientras tanto, como contenían los mares, Inglaterra ocupó, ahí aparece Malvinas, todas las islas sueltas que estaban en el medio de los mares. No había fax, no había aviones, no había internet, no había Facebook, lo que había eran barcos transitando los mares, y en el curso de los 30, 40 años centrales del siglo XIX, Inglaterra ocupó todo islote que andaba suelto, y eso pasó con Malvinas. Entonces había una globalización, solo que la gente no lo podía protagonizar de ninguna forma. Hoy la extensión masiva de las intercomunicaciones y la globalización hace a una circulación de la información, la participación política, todo se ha modificado sustancialmente en el siglo XXI, en la Argentina y en el resto del mundo. Siempre digo el 12, y con esto cierro y abrimos un debate. El 12 de septiembre hubo 2 elecciones en el mundo, en Noruega y en la Argentina. Uno dice, ¿qué tienen que ver? Tienen mucho que ver. En Noruega, en una elección general, hubo participación del 77%. Noruega es el país en las estadísticas internacionales con el mejor funcionamiento de las instituciones democráticas y de muy alta participación electoral. Tuvo 8 años de gobierno conservador y ahora ganó un frente de centro-izquierda, es decir, la alternancia que tanto le molesta
al barbudo de Pérsico, que dijo todas estas tonterías el otro día en Nueva Chicago, ahí está consolidada, no hay ninguna duda. Y que el componente de la alternancia es un elemento sustancial al funcionamiento. Sí, 70. Nuestros mentirosos locales están preocupados por la baja participación. Mentira, la Argentina está entre los 2 o 3 países de más alta participación democrática en el mundo. Y seguramente vamos a tener más de 70 el 14 de noviembre. Pero esto es muy importante para entender. Primero, es una democracia que funciona. Segundo, no hay nadie votando al que se vayan todos. La gente está votando o a una frente de gobierno o a una opción en todo el país. Los mismos mentirosos decían antes de la elección, no, acá va a haber fraude, no va a haber participación, todo suerte de grandes mitos. La verdad, altísima participación, no hubo una denuncia de fraude en una sola urna, no hubo un cachetazo denunciado en términos de violencia. Uno puede decir, bueno, no se llegó a ganar, digo, Juntos para el Cambio en La Matanza, pero en un distrito con esas características sociales no hubo un fiscal de Juntos para el Cambio que denunciara que se le impidió entrar a una escuela, se lo prepió, se lo maltrató. ¿Esto qué significa? Saquémonos, discúlpeme, yo como ex peronista lo puedo decir, ese pensamiento gorila de decir que acá la culpa la tiene la gente, para ser claro, los negros de mierda, todo este tipo de cosas horrorosas que piensan los blancos, la dirigencia en la Argentina. Nosotros tenemos un pueblo extraordinario, un sistema político que está funcionando a pleno y una incapacidad de la dirigencia para interpretar lo que la gente señala en las elecciones. He hecho un pupurrí de varias cosas, pero paro acá, así habilitamos el diálogo. Muchas gracias por la atención. No, muchas gracias a usted, Diego. Muy interesante todo lo que expuso, así que creo que van a surgir bastantes intervenciones, esperemos. Bueno, yo voy a ser el primero que va, digamos, a hacer la primera pregunta para abrir el debate. Y bueno, sería para encauzarnos en el tema de la charla. ¿Cuál es la importancia de la región que despierta, digamos, un interés en China? Y por lo que vemos tanto últimamente este tipo de noticias, por ejemplo, el acuerdo que quiere firmar Uruguay o, bueno, los diferentes acuerdos que firmó Argentina con China. Bueno, incluyo México, toda Latinoamérica, ahora vamos a hacer algunas diferenciaciones, tiene una importancia muy grande. En el cono sur de la región, o sea, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, en lo que podríamos llamar el cono sur de América Latina, el primer interés chino se llama recursos naturales, sin lugar a duda. Esto incluye minerales de hierro de Brasil, oro, plata y cobre de Perú, cobre de Chile, por supuesto, soja y carne, eso centralmente Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Chile con una contribución más chica, pero tiene, por supuesto, vino, frutas, hortalizas, o sea, hay pescados, hay también un núcleo donde, sin lugar a duda, el cono sur es el primer proveedor de alimentos extra chinos de China, el primer proveedor de alimentos extranjeros. Esto es aproximadamente el 30% de los alimentos que compra China en el mundo, nos lo compra del cono sur de América del Sur. Eso ya es una inserción extraordinaria, ya implica cantidad de barcos que van y vienen, bodegas, son containers, etcétera, que genera una vinculación extraordinaria. Esto estamos hablando del interés chino, eso no quita que nosotros, que ya nos viene bien, eso lo podamos complejizar con el container de vuelta, ¿no? De ida y de vuelta, son dos intereses. Ahora, en esto no hay que hacer las simplificaciones de los análisis imperialistas. Esto puede llegar a ser, si somos muy pelotudos, puede ser el esquema imperial inglés de principio
fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Pero esto sería una carencia nuestra, no un designio o un destino manifiesto por el cual reproduzcamos el sistema inglés. Es lógico que desde el punto de vista chino, que tiene una infraestructura para, por supuesto, hacer del poroto de soja aceite o harina, privilegien importar el poroto de soja o utilizar sus importaciones de litio, de cobre, de oro, de plata, de minerales, pues tiene industrias transformadoras para productos más sofisticados. Entonces, no hay que ponerlo eso en un designio maquiavélico de los chinos de llevarse nuestras riquezas. No, es lo lógico, necesitan materia prima para producirlo, han desarrollado con esfuerzo propio una capacidad transformadora y por lo tanto eso ya es una vinculación. Yo creo que esa es una bendición. Yo recuerdo una diputada Vallejo o algo así. De esta gente yo ya tengo un disco duro muy ocupado con datos y ustedes saben que el disco duro del cerebro no hay un delete, no lo puedo delitear. Yo todavía me acuerdo el número de teléfono de mi primer suegra cuando me casé a los 21 años. ¿No? Y ya ahora para incorporar un número de teléfono, por suerte uno los pone a todos en el celular y no se los tiene que recordar. Pero ya está tapado, los datos duros están muy, muy copados. Pero volviendo a nuestro tema, no hay ninguna duda que en esto tenemos que tener en claro esto no es un destino al que estamos condenados. Esta diputada, ahora me acordé, Vallejo, me acuerdo todavía el nombre, que dijo que era la maldición de Argentina la que producíamos alimentos. Bueno, no se puede ser más burla. Esto no tiene ideología, no hay que hacer un análisis pormenorizado, si es de izquierda, si es populista. Es burra, punto. Es más sencillo el análisis. Es una bendición, lo tenemos que multiplicar por varias veces. Nosotros tenemos muchos miles de millones de dólares para vender a China de productos de nuestras economías regionales. Yo tuve el honor de abrir todos esos protocolos en los 4 años que me tocó ser embajador, que incluía todos los cortes de carne y todas las variantes de carne, arándanos, uvas de mesa, cerezas, miel, limones. Es decir, si ustedes ven el mapa, tenemos miles de millones de dólares de economías regionales con un impacto muy grande en todo el país para vendérselos a China. Creo que en eso hay que trabajar. Hoy otro mito es el dato de que las materias primas son las materias primas y los productos elaborados son los productos elaborados. La cereza solamente, hoy la tecnificación para cosecharla, clasificarla, mantenerla fresca, llevarla a China y distribuirla, da como resultado que una caja de cerezas, que es el regalo hoy en vez de bombones, el regalo favorito para entregar en los hogares chinos, de un chino a otro chino, vale más que 2 celulares en China. Entonces hoy el tema del valor agregado hay que tener mucho cuidado de no clasificar, de que nosotros por producir materias primas no le agregamos valor. La arveja, por ejemplo, un snack mucho más popular que el maní en China, es la arveja tostada, saborizada, algunas muy picantes, otras más suaves. Bueno, esa es una industria para nosotros de desarrollo, estoy seguro, de cientos de millones de dólares de exportación de cerezas, también a granel, ¿no? En las distintas formas de venta. Pero quiero decir, el miel es un producto extraordinario para desarrollar en China. El vino, por supuesto, ya los chilenos están en casi 400 millones de dólares por año, nosotros estamos en 20 millones. Miren la progresión. En un mercado que crece, los chilenos están empezando a tomar vino. O sea que yo diría que nosotros muy rápidamente podríamos hacer un programa de crecimiento de ventas de vino de 20 a 200 millones o de 20 a 500 millones de dólares dentro de una década, no en 100 años. Ahora, cuando analizamos la situación de los productores, nos dicen, no, lo tenemos que mandar a granel. ¿Por qué? Porque no tenemos capital operativo para el vidrio, la etiqueta y el corcho. Bueno, peguémonos un tiro, cortémonos algo más sensible, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo
todavía no creo que no existió ahora, pensando ahí, no sé si está Mayra escuchando o no, creo que hay que incorporar, además del me corto los huevos o las venas, me corto los ovarios. No sé cómo es eso, si uno puede aplicar la Gillette para cortarse los ovarios, pero para no hacer discriminación de género en todo esto. Pero sin lugar a duda tenemos que resolver eso. Eso es una cantidad de valor agregado extraordinario y no hay que, especialmente en la Argentina, no lo podemos dejar de lado. Es el dato central, a la cabeza de nuestras exportaciones. Podemos triplicarlas, cuatriplicarlas, hablando de productos llamados commodities o productos primarios que, ya para Ecuador, y uno lo ve en China, las rosas frescas es un producto enormemente sofisticado, también mucho más caro que la tecnología. Entonces hay una rosa fresca transportada 20.000 kilómetros y fresca, es un producto extraordinario. El arándano, que es un producto caro y muy sofisticado, tiene 27 días para hacer todo, cosecharlo, transportarlo y venderlo. La maquinaria para hacer todo eso es valor agregado. O sea, no hay que pensar en que solo los chips sofisticados o la tecnología sofisticada es valor agregado. Hoy, transporte, conservación, estructura de distribución son valores agregados extraordinarios y que se cotizan. Yo diría con más valor muchas veces que la propia tecnología sofisticada. Entonces, todo esto es muy importante para entender que tenemos todo un capítulo que está ahí, está en la puerta, está desarrollándose. Les doy el ejemplo: Chile, 2010, hace su primera exportación de cerezas. No había ni mercado de cerezas. Hace su primera exportación y no había mercado. $450.000 en cerezas. 10 años después, 2020, 1.600 millones. E inventaron el mercado que nos sirve a nosotros, que tenemos recién hace 2 años el protocolo de cereza, de 450.000 a 1.600 millones en 10 años. Y esto se puede reproducir enormemente porque es un mercado, es un hipermercado de una avidez total. Ustedes deben haber escuchado que efectivamente, producto del hambre, en China se consumen cucarachas, todo tipo de bichos raros. Bueno, si alguno de ustedes quiere hacer un snack en base a cucarachas argentinas, caramelizada, frita, y con distintos sabores, estoy seguro que se van a ganar una fortuna. Porque además es un mercado muy curioso, insisto, hipermercado de consumo, es un hipermercado de consumo mucho mayor que el americano, mucho mayor que el americano. El dinero y el consumo es Dios. Ustedes saben que nosotros en el mundo occidental tenemos una distracción que es la existencia. Ustedes son alumnos de la UCA. Bueno, Dios es un personaje curioso, ¿no? Yo creo en Dios. Es un personaje que nos ocupa mucho tiempo, mucho lugar. Es una parte muy importante. El 50% de la población norteamericana, el mercado por antonomasia, son practicantes activos de alguna religión. Y esto compite con el mercado, ¿no? En el momento en que somos más espirituales, es como que cuestionamos el consumo como una forma superflua, anti-espiritual o anti-religiosa. Los chinos no pierden un segundo en eso. Ellos nunca tuvieron, no por el comunismo, las religiones o las filosofías originales de Confucio al taoísmo, al budismo, son todas religiones humanas, no hay Dios creador. ¿Esto qué significa? Que fue muy fácil pasar, y esto lo ha hecho el Partido Comunista con mucha habilidad, unificar la historia china en ese sentido, no perder ni un minuto. Si ustedes vieran un programa como el de Tinelli en China, no me importa el programa, es la pausa de comerciales donde la gente se divierte. El mayor entretenimiento chino es la compra online. Entonces, esto es muy difícil de imaginar el nivel de consumismo chino, cuánto más ávido es que el consumismo norteamericano, con un mercado mucho más grande, y con un desarrollo tecnológico. Hoy cualquier cosa en China, si uno la encarga por la computadora o por el celular antes de las 11 de la mañana, se distribuye en cualquier lugar de China en el día. Y después de las 11 de la mañana, a lo sumo el otro día. Es decir, todo esto implica
hay que entenderlo como influye sobre el pensamiento. Y esto es un dato que forma parte del patrimonio cultural chino absolutamente central. Esto genera una gran capacidad competitiva en los que entienden por ejemplo, el procedimiento de venta de cerezas, que es un producto que va muchas veces fresco, en avión, y van directo a Henan, en el medio de China, y de ahí se distribuye por toda China. Es un mecanismo de una sofisticación y de un valor agregado extraordinario, pero una cajita vale $100. Hay que entenderlo, es un producto muy, muy requerido. Entonces, primero hay que entender esto y no pensar en términos de que los chinos son marcianos, que nos van a invadir, que de las torres. A mí me han preguntado en charlas de este tipo en universidades del interior, gente de formación terciaria, si de las torres del sistema 5G podían emitir el virus del COVID. O sea, la estupidez no tiene límite. Y esto se ha desarrollado, lo han sabido desarrollar los americanos en su competencia con los chinos, a un sentimiento profundamente antichino. Hay que combatir eso porque no nos sirve para nada. Está lleno, después lo podemos charlar también, tiene una cantidad de cosas que a mí no me gustan. Ustedes lo podrán imaginar, pero lo podemos charlar, que no me gusta nada del sistema chino. Pero acá no estamos hablando de sistema político, moral, religioso. Estamos hablando de la capacidad de utilizar una estructura productiva que la Argentina tiene y puede potenciar para el ingreso y tener los dólares necesarios para hacer otra cosa diferente a la que hacen los chinos. Te completo esto de que en el caso de México es muy importante la relación porque México está triangulado con Estados Unidos. O sea, cuando un chino piensa en México, está pensando estar en las puertas del mercado americano, donde la única fuente importante de inversión china en México es en ferrocarriles, depósitos de contenedores, o sea, para mandar todo eso pensando en el mercado norteamericano, no pensando en México. Entonces hay un pensamiento mexicano que es ligado a Estados Unidos y el pensamiento hacia el sur que todavía está más ligado entonces a la producción de materias primas, centralmente alimentos y minerales. Buenísimo, Diego, muchas gracias. Octavio quería hacer una pregunta. Buenas, Diego, muchas gracias por tomarte el tiempo y por la exposición. Primero de todo, quería preguntarte cuál es la estrategia de relacionamiento de China para con aquellos países que históricamente se encuentran más aliados a todo el eje de los Estados Unidos, por ejemplo, Colombia, si esto es un impedimento para entablar las futuras relaciones económicas y diplomáticas. Muchas gracias. Bueno, buena tu pregunta, por supuesto. China tiene en claro que Colombia tiene una relación privilegiada con Estados Unidos y que entonces los objetivos hacia Colombia son los más limitados si lo analizamos dentro de América del Sur. Con el resto de los países, con todo, tiene una muy fluida relación. Hoy es un inversor muy importante, es el mercado más importante para todos nuestros países. Y por lo tanto ahí ya está muy madura la vinculación. Con Colombia es más dura, ¿por qué? Porque ahí hay un frente, en el caso norteamericano, de mucha influencia sobre Colombia, y por supuesto para Estados Unidos hoy hay una política activa que mucho más que ofensiva es defensiva. O sea, Estados Unidos ha perdido iniciativa. Recordemos que el amigo Trump realmente estratégicamente fue un gran perdedor en términos del espacio, abdicó de espacios que Estados Unidos tenía en el mundo. Los últimos dos presidentes habían desarrollado la idea de un mercado, de un tratado de libre comercio del área Asia-Pacífico sin China, para mejorar la relación de equilibrio con China. Lo abandonó totalmente. En la práctica, en noviembre del 2020, China preside ese espacio, es el abanderado del libre comercio, una zona de libre comercio de 2.100 millones de habitantes, con más del 32-33% del Producto Bruto Mundial. O sea que efectivamente
para aquellos que creen que Trump es un nacionalista exitoso, que First America, bullshit. Hizo todo lo contrario. Realmente destruyó una red construida centralmente desde la doctrina Truman, desde 1945 en adelante, con la presencia de la hiperpotencia americana, que termina derrotando a la Unión Soviética y siendo la hiperpotencia mundial. Eso generó una complejísima red de vínculos, etcétera, y realmente hoy, con mucha dificultad, la administración Biden tiene que empezar a recuperar esos espacios que muy rápidamente fueron abandonados. Le cuesta hasta con sus socios europeos, porque en los 4 años de Trump el péndulo giró a la consolidación. Los chinos no perdieron tiempo y generaron un vínculo con toda Europa, pero con 11 de los 27 países llegaron a firmar el Belt and Road, el acuerdo preferencial, 11 de los 27. O sea, China aprovechó el agujero del burro discúlpenme si hay trampistas entre ustedes, pero que realmente hizo una cosa totalmente disparatada, ignorante, etcétera, que generó un vacío peligroso. Yo creo que es muy importante ese equilibrio en la cúspide de la pirámide. Yo creo que es muy importante que en términos pacíficos, no bélicos, pero al mundo le viene bien la competencia pacífica, insisto, entre Estados Unidos y China. Ahora, si hubiéramos seguido por el andarivel al que llegaba Trump, 4 años más de Trump, y no había competencia. Es decir, China se hubiera quedado con esos espacios en una forma, categórica. Entonces, esto es muy importante para analizar estos movimientos en forma dinámica. Es decir, esa cúspide del poder es buena o mala para nosotros, porque nosotros finalmente estamos en un lugar del mundo. Yo estoy convencido que es muy buena. Es mala que se desequilibre para un lado o para el otro, porque el desequilibrio para un lado o para el otro es peligroso para nosotros. Que haya un equilibrio nos es bueno, nos abre puertas, genera mejores condiciones competitivas para nuestros productos. Entonces, eso, por supuesto, tenemos que poner una vela, no somos actores directos. Lo que no tenemos que ser es idiotas útiles y pensar que estamos al servicio de unos o de otros. Yo creo que en esto el Mercosur, que hay que reflotarlo, el interés regional es central, porque tenemos solo en el Mercosur 300 millones de habitantes, somos la 5ª economía del mundo si operáramos en conjunto. Somos 15 millones de kilómetros cuadrados, que es la segunda superficie después de la rusa, con 18 millones de kilómetros cuadrados, con una riqueza, por supuesto, feraz del subsuelo, del mar, de los ríos, de la tierra. Es decir, tenemos condiciones extraordinarias que deberíamos haber avanzado más que lo que avanzamos, y yo creo que esa es la dimensión central, inclusive en la relación con China, volviendo al título de la charla. Es decir, China nos ha propuesto desde el año 2010 un acuerdo de libre comercio. Y además no pone énfasis en el tema Paraguay. Usted sabe que Paraguay reconoce a Taiwán y no a la República Popular China. Ellos habilitan que hacer el acuerdo de que lo tengamos ahí en Paraguay en un cajón interno nuestro. O sea, no nos ponen como requisito que resolvamos este problema con Paraguay. No, desde el año 2010, 11 años de propuesta en ese sentido. Yo estoy convencido que nuestro negocio como país es consolidar el Mercosur, poner en marcha el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y hacer la misma propuesta a Estados Unidos y a China. O sea, si ustedes piensan un minuto lo que sería un Mercosur integrado con 300 millones de habitantes, con acuerdos de libre comercio con nuestros 3 grandes socios, lo son hoy, ya. Bueno, indudablemente multiplicaríamos en forma geométrica inversiones, comercio, créditos, turismo. Yo creo que ese es el objetivo que debíamos tener para tener una zona con progreso económico y con justicia social. Muchas gracias, Diego. Yo me acuerdo que en una charla que usted estuvo como expositor en la CAS,
que yo presencié también hablaba al respecto de esta idea de por qué Estados Unidos en la gestión Trump se había equivocado al haber abandonado la región asiática y cómo China se había avivado, por decirlo así, en la conformación de no me acuerdo qué institución o qué foro de países. Sí, tiene un nombre rarísimo que no me lo puedo memorizar, pero es una asociación de libre comercio del Pacífico. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchas gracias por la respuesta. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Matías Cervieri, que quiere hacer una pregunta. Y nuevamente le pedimos muchas gracias por responder las preguntas que estamos haciendo. Hola, bueno, mi pregunta es la siguiente, digamos, en este contexto donde va a haber un poder compartido entre Estados Unidos y China, yo quería saber, Argentina, si eventualmente tuviese que priorizar a alguno de los dos, ¿a quién debería priorizar? Bueno, mira, esto es como el tema de las dobles nacionalidades. Ustedes saben que Argentina legalmente, cualquier argentino puede tener 2 pasaportes con Francia, con España y con Italia, ¿no? ¿Y a quién se le ocurre que vamos a tener una guerra con Francia, con España o con Italia, ¿no? En mi caso yo soy judío y a mí me encantaría tener doble nacionalidad, no se puede hacer porque no lo admite Israel, pero alguno diría desde el antisemitismo, y si hay una guerra entre Israel y Argentina, ¿de qué lado vas a estar? No va a haber, no hay problema. Esto de alguna forma plantea lo mismo. Nosotros no estamos sujetos a tener que priorizar, tenemos que entender la complejidad de la relación. Yo, les aclaro, fui el negociador y estoy muy orgulloso de haberlo sido, por el cual somos principales aliados extra-OTAN con otros 10, 12 países de los Estados Unidos. Y me parece muy bien haberlo hecho. Yo creo que hay una dimensión hemisférica donde indudablemente la presencia de Estados Unidos y la relación que tenemos debe ser, yo diría, no priorizada, ejecutada, practicada habitualmente como parte de nuestra realidad, y que esto es bueno, además, no es que lo tengo que hacer por necesidad, odio a los americanos, pero tengo que hacerlo. No, ni los odio, ni tengo que hacerlo. Yo me acuerdo, mis amigos brasileños, yo había sido embajador en Brasil antes, estaban muy enojados porque Argentina había hecho este acuerdo por el cual éramos principales aliados de OTAN. Bueno, Bolsonaro lo hizo el año pasado, y me alegro que lo haya hecho. Bolsonaro, que lo hiciera el próximo. Es otra dimensión común que tenemos con Brasil. Me parece bueno eso. O sea, yo creo que lo que nosotros no tenemos que hacer es extremizar o poner en blanco y negro situaciones que no lo ameritan. Es decir, nosotros podemos ser, como tenemos acordados, y también he participado activamente, socios estratégicos integrales de China y aliados extra-OTAN de los Estados Unidos, y tener un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. O sea, no pongamos lo que no es oponible. Yo veía ayer la propaganda de un señor en Alemania que vive con 2 señoras. Bueno, si los 3 se llevan bien, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Yo estoy seguro que yo con mi mujer no querría hacerlo yo, y tampoco mi mujer. Entonces, por supuesto, entonces no es una cuestión filosófica, sino que no se puede hacer, punto. Y estos 3 lo lograron hacer en Alemania, y si se llevan bien así, ¿cuál es el problema? O sea que lo que no hay que hacer es plantear en términos rígidos, dogmáticos, lo que se puede o lo que no se puede hacer. O sea, yo estoy seguro que con nuestro acuerdo de defensa, etcétera, con Estados Unidos es más delicado si nos pusiéramos, yo sé, a desarrollar armas nucleares con China, por ejemplo. Bueno, estoy seguro, no lo necesitamos hacer, no nos lo está pidiendo además de China, no estamos sometidos a decir, ¿con quién hago armas nucleares? No, la verdad, ni Estados Unidos quiere hacer armas nucleares con nosotros, ni los chinos. Así que estamos fuera, son planteos abstractos. El 99% de todas las cuestiones que yo he escuchado, etcétera, o participado, son abstractas y no reales. Nosotros hoy, ojalá tuviéramos más financiamiento a largo plazo para infraestructura de China, y bienvenida a las empresas chinas que quieran colaborar con otras nacionalidades o con empresarios argentinos. Por supuesto, bienvenido a la apertura
de comercio, bienvenidos los turistas, o sea que en la dimensión real de los casilleros que tenemos a llenar con China, yo creo que hay que ponerse a trabajar y no pensar que tenemos impedimentos estratégicos, opciones, etcétera. Más, estoy de acuerdo que tanto Estados Unidos como China estarían más que encantados de sentarse en una mesa a negociar libre comercio con el Mercosur. No tengo la menor, no nos dirían, no, si lo haces con uno, no lo haces con el... Nadie nos lo plantearía, porque a veces nosotros hacemos planteos que no tienen que ver. Se lo digo, yo he tenido el privilegio de ser embajador en nuestros 4 destinos centrales. 2 veces en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil y en China. No existen. Yo escucho visiones sobre la relación con Estados Unidos o con China o con Europa que las inventamos nosotros, que no están planteadas por nuestros socios. Hoy tenemos condiciones extraordinarias de relacionamiento con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China. De eso no me cabe la menor duda. Hay algunas cosas que son más dinámicas con uno que con otro. Por ejemplo, comercio es con China, porque hoy nuestras condiciones de productividad y la estructura de nuestro relacionamiento con Estados Unidos y con Europa son limitadas. Con China son ilimitadas en el campo comercial. Entonces, en ese campo hay una mayor vinculación, que después, obviamente, a niveles institucionales, de cuestiones de prensa, cuestiones de mejor manejo de la democracia, todo ese capítulo, cuestiones culturales, etcétera, nuestra ligación es con Estados Unidos y con Europa. Nosotros no tenemos aplicabilidad, si quieren. Ni siquiera podemos discutir si el sistema de cero libertad de prensa es aplicable en Argentina. Es aplicable en China, sí, no sé por cuánto tiempo más. Ahora, seguro que no es aplicable en Argentina, y yo no estoy dispuesto siquiera, en mi caso, a discutir qué tenemos en común. No tenemos nada en común. Es así de claro. La no independencia del Poder Judicial, para nosotros es fundamental, no existe en China. Por supuesto, sistemas electorales, democráticos, no tenemos nada que ver. Entonces hay campos donde no tiene sentido, siquiera, salvo por curiosidad. Yo he invertido años en estudio para conocerlo, pero la conclusión, y cualquiera de ustedes que quiera meterse ahí, puede dedicarle años para darse cuenta, sacar mi misma conclusión. No tenemos nada en común. Hay campos que sí tenemos que ver con cuidado, la capacidad de inclusión social. O sea, China incluye anualmente, incorpora a la clase media 20 millones de chinos por año. Eso es un dato para tener en cuenta. Creo que hay que aprender en muchas cosas cómo funciona esa capacidad de inclusión económica, que hoy se rige cada vez más por las reglas del capitalismo. De eso no hay ninguna duda. No puede decir el capitalismo de Estado tiene más que ver con las condiciones verticales del sistema político. Pero en el sistema de mercado, hoy están discutiendo en China lo mismo que estaban discutiendo con Lehman Brothers en el 2008 en Estados Unidos, la intervención o no del Estado para rescatar a Evergrande. No sé cómo lo van a resolver, pero están discutiendo eso mismo. Y Evergrande es una compañía que, si no se rescata, va a tener una pérdida a nivel de pérdida de 300.000 millones de dólares de capital, que finalmente es chino. Bueno, lo analizarán, como lo analizaron en su momento. En Estados Unidos decidieron no intervenir. No sé si fue buena o mala la decisión, pero decidieron no intervenir. Y se desarrolló una crisis en cascada por la no intervención. Los chinos por ahí deciden, hasta ahora, lo que vienen afirmando es que no intervienen. O sea que todavía no puedo decir si la reacción es muy distinta. Hoy, por suerte, el mundo está bien estandarizado. Es decir, un avión que parte del aeropuerto de Ezeiza y quiere aterrizar en Beijing, en Berlín o en Washington, tiene que cumplir las reglas de la IATA, punto. No hay 2 reglas, no hay una regla para los aviones chinos y una regla para los aviones occidentales. Cada 2 meses en Basilea se reúnen los presidentes de los bancos centrales, el chino, el americano, la Federal Reserve, en el caso americano, que es una institución no igual a la de los bancos centrales, pero el presidente del Banco Central de Bolivia, de Paraguay, y analizan los flujos de dinero y las distintas formas de N1, N2, N3, N4, los impactos emisionarios, el impacto de
de las inflaciones, etc. Y yo diría que no discuten nada hoy, no hay ni siquiera un debate. O sea, es gente que comparte un criterio de flujo de capitales y cuáles son las prácticas de gobernabilidad y de sanidad económica compartidas. Esto es un fenómeno nuevo en el mundo. Antes había verdades por sistemas. Lo que todavía tenemos nosotros, patria y antipatria, estas cosas, lo que decía Pérsico, que por supuesto no hay que comprarle un helado más, ¿no? No sé qué relación tendrá, pero hagamos de cuenta que se jodan sus parientes, si no lo tienen de verdad, que lo hagan callar. Dice que el sistema de alternancia no sirva, que necesitamos 20 años de kirchnerismo y necesitamos generar mucho más pobres. No lo entiendo, no sé cómo se le puede ocurrir decir eso. Supongo que estaba tomado para decir eso, pero bueno, pero ese tipo de pensamientos hoy no existen en el mundo, no existen en Bolivia, no existen en Paraguay. O sea, miremos el discurso del presidente boliviano, que nos puede parecer un poco telúrico, etcétera, pero en la práctica hay estabilidad, no hay inflación, tienen crédito. O sea, no insultemos a la República plurinacional y étnica de Bolivia comparándola con nosotros. Lo mismo al Paraguay. Ellos no están participando de estas clasificaciones. Es un fenómeno argentino que realmente yo creo que hay un virus, que no sé si es el COVID-22, COVID-8, no sé cuál será, que nos afecta a nosotros y nos genera alucinaciones, por ahí es la aftosa, alguna cosa que nos genera alucinaciones por el cual inventamos categorías de análisis que hoy no existen. Yo fui militante peronista y revolucionario en la década del 70, hace 50 años atrás. Y por supuesto decíamos cada tontería, pero eran tonterías compartidas. O sea, no, yo creo que soy autocrítico y creo que pensé cosas que no servían para nada, pero tenían un reflejo en muchos lugares del mundo, se estaban discutiendo. Hay muchos jóvenes como yo perdieron la vida equivocadamente defendiendo banderas que en ese momento al menos estaban en discusión. Hoy eso no está más en discusión, no hay más neoliberales desde la crisis del 2008, neoliberales no hay más porque las grandes empresas que financiaban a pensadores neoliberales o de liberalismo extremo tuvieron que ir a tirarle ¿cómo se llama? Bueno, me sale la palabra. Tuvieron que pedir limosna y el Estado americano le tuvo que dar préstitos con garantía de sus acciones a bancos, compañías de seguros, compañías aéreas, de otros transportes, etcétera, para salvarlos en la crisis. Entonces ya eso que dice, no, el Estado mínimo, el Estado, no, ya todos saben que el Estado mejor que sea fuerte y esté en condiciones de bancar una crisis, porque en el momento que aparece la crisis todos le van a tirar la escupidera, le van a pedir la escupidera. Entonces, hoy, la verdad, ya no hay posiciones estatistas. China tiene 65% de su economía, es privada. El país más socialista del mundo no es China, es Francia. La tasa de impuesto a las ganancias en sus etapas más altas paga 75%. Messi paga 75% de impuestos en su nivel de ingreso, con la semana de menos trabajo en el mundo, 35 horas. O sea, arriba de 35 horas semanales hay que pagar triple valor por hora extra. O sea que el país más socializado del mundo es Francia. Entonces tenemos que sacarnos categorías de pensar en la lucha entre capitalismo y comunismo. No hay ese debate, desapareció cuando desapareció la Unión Soviética. Estamos en el siglo de ustedes, el siglo XXI, es un siglo que plantea estas agendas que yo estoy planteando, y no lo digo yo, son las agendas que están en los organismos internacionales, en las relaciones interregionales, las preocupaciones de los principales dirigentes del mundo. Pensemos, hoy Europa está muy preocupada porque tiene 2% anual de inflación. Es obvio, un país que tiene 3%, 4% mensual está fuera del mundo. 2.000 puntos de riesgo país, arriba de 700 en neutrales, es como el protector solar. Ustedes vieron que arriba de 50 puede ser 2.000, 7.000, no hay más protección arriba de 50. Bueno, arriba de 700 puntos de riesgo país uno está fuera
del flujo de capitales y de préstamos y de inversiones. Entonces, nosotros estamos fuera. Entonces, claro, generamos una agenda de temas o abstractos, o ridículos, o antiguos, en vez de estarnos sumándonos con toda, yo diría, con toda la energía en una agenda extraordinaria que es la del siglo XXI, que no implica que no tenga problemas, pero que es una agenda desafiante, no ligado a no lo escucharon, por favor, miren en Google el discurso de Pérsico en Nueva Chicago, que es fantástico, es un ejemplo del pensamiento argentino. ¿Usted sabe cuál es el protocolo, cuál es el aforo para esa cancha? 6.000 personas. Eso significa que el cálculo oficial compartido por Nueva Chicago es que la cancha, no sin contar, por supuesto, el campo de juego, de las tribunas son 12.000. Esta es la verdad. Por eso el aforo es 6.000. Pero el anunciante dice, señoras, ¿cómo se dice? Todas y todes, sumado las 3 categorías más algunas nuevas, somos 40.000, dijeron. Listo, le cerraron, le clausuraron. Y seguramente había los 6.000, porque además es muy fácil. Si hoy hay un contador, hay 2 entradas, 3 entradas, por eso Mencho hay con un contador y sabés exactamente cuánta gente hubo, pero cantaron 40.000. Entonces, nosotros vivimos en el delirio, hasta en estos delirios. A mí me pasó como embajador en Estados Unidos, fui en el medio de la crisis del 2002, nosotros teníamos en ese momento un waiver, ¿se acuerdan? No teníamos visa como turistas para entrar a Estados Unidos, igual que con Europa. Leo, yo estaba en Washington, diarios argentinos, diciendo 400.000 argentinos se fueron en los últimos 3 meses a Estados Unidos. Pasaron 48 horas y nos cancelaron el waiver. Yo me tomé el trabajo, me voy a la dirección de consulares del Departamento de Estado con las pruebas materiales de que en ese periodo, en toda la furia, por el número de vuelos, etc., se podían haber ido 20.000, máximo 20.000 argentinos. Sería un número no comprobable con seguridad, ellos lo podrían hacer más elaborado por su computadora, si fueron 18, 15, pero no podían ser nunca más de 20.000. Pero ¿cuál fue la contestación del director de consulado? Miren, si ustedes publican que son 400.000, yo tengo que cancelar el waiver. No tengo que ponerme a hacer un trabajo técnico sobre cuánta es la gente que está viniendo. Me lo están diciendo ustedes, son 400.000. Es lo mismo que el anunciante que dijo todas, todes y todis, somos 40.000. Listo, señor, usted su aforo indicaba 6.000, se acabó, lo clausuro. Pero esta es la Argentina en cada uno de los aspectos. Vayamos viendo y vamos a ver cómo esto se multiplica. Me pasó embajador en Estados Unidos con la miel. Yo había trabajado mucho para la exportación de miel. Nos aplican un arancel compensatorio, la Secretaría de Comercio. ¿Por qué? Veo los fundamentos. Me dice, no, ustedes están haciendo dumping. Hay apoyos que le están dando a los productores de miel, una multiplicación de subsidios nacionales, provinciales y municipales. Bueno, pido toda la información, la proceso y vuelvo al Departamento de Comercio y le digo, mire, ustedes tienen razón en lo formal, pero acá le traigo, son 5 productores que recibieron algún subsidio. Y uno de los 3, los otros están en los papeles, es cierto, tipo analizaba, tal subsidio nacional, tal subsidio provincial, tal subsidio municipal. Lo sumaba y decía, no, señor, ustedes, esto es dumping. Con este financiamiento a la miel no tengo que poner 80% de arancel compensatorio. Lo gané. Porque me dijeron, claro, tiene razón, tuve que armar la carpeta explicando con nombre y apellido. Había 5 pobres tipos, tenían 4 picados por las abejas, que habían recibido alguno de los 3. 5 que habían recibido alguno de los 3. Todo lo demás no verificaba. Llevé los bancos que estaban, no había subsidio, era un subsidio que se ponía para anunciar. O sea, estábamos subsidiando, ahora vamos a hacer esto. Nuestro ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció hace 15 días, 20 días, la liberación de las exportaciones de vaca.
que era parcial y no se abrió. Los profesores están diciendo, señores, ¿cuándo van a implementar esto? O sea, nosotros tenemos una dimensión anunciática fantasiosa, mitológica y mentirosa, por supuesto. Es muy difícil analizar la realidad, no como un dato real, esto, lo que me decía recién Matías, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la prioridad que damos? No llegamos a hacer esos análisis. Yo todavía no tengo identificado ninguno que puntualmente exija, por decirle, un punto sería esto, tenemos un ofrecimiento, sería Ministerio de Defensa de desarrollar en la Argentina armas nucleares. Bueno, yo ahí me sumo a vos, yo mismo como embajador hubiera dicho, no lo hagamos. No lo hagamos. Cuando se planteó que firmemos el memorándum del One Belt, One Road, hay un informe mío de como 30 páginas fundamentando que no lo firmáramos. Porque yo creía que, dado que no lo firmaba Brasil, hubiera quedado, primero que estábamos sacando todo en la agenda, o sea que a mí no me hacía ninguna diferencia firmar o no ese memorándum, y le estaría dando una señal al Brasil que tenía el mismo estatus que nosotros, que era asociación estratégica integral, tenemos el mismo nivel de asociación con China, que nosotros éramos pro-chinos y ellos con el discurso de Bolsonaro pro-americanos. Era meternos una cuña en el debate con Brasil. Entonces, que era mejor que lo procesáramos con Brasil. Finalmente hacíamos un upgrade, un relacionamiento de otra naturaleza con China y nos firmaron un papelito nuestro que a nosotros no nos hacía diferencia. El propio presidente Macri me dijo, Diego, si tenemos que firmarlo, firmémoslo. Yo digo, no lo necesitamos firmar, porque no se plantea un resultado concreto que a nosotros nos beneficie y nos genera una cuña en la relación con Brasil. Por eso estas cosas hay que analizarlas no desde el prejuicio o desde un invento nuestro de la geopolítica vista desde nuestra baldosa, sino entendiendo cómo es el juego real en el mundo y cuáles son los temas sensibles, los hay, y cuáles no lo son. Yo creo que para Argentina, en nuestra agenda real, el 99%, y estoy siendo conservador, no tenemos coalición de intereses. Bueno, Diego, ya estando en las 5:30 de la tarde, te queremos dar muchas gracias. Creo que se armó un muy buen espacio de acá de intercambio, y bueno, además de tu exposición que fue muy fructífera para todos. Así que bueno, en nombre de la universidad, del Centro de Estudiantes, te doy muchas gracias por haber compartido con nosotros la tarde de tu feriado. Y bueno, agradecerle también a todos los chicos que vinieron, y cualquier consulta que tengan o demás, la pueden pasar a mí y yo se la dirijo a Diego. Así que... Un gusto, quedo a disposición de ustedes, lo he hecho otras veces con el Centro de Estudiantes y espero que la próxima vez lo podamos hacer presencialmente. Y si es con un asado, mejor. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y que terminen Hasta la próxima. el fin de semana. Adiós.